Yo creo que pues está haciendo un sacrificio todavía por venir pues a la congregación, pero Dios ha puesto en su corazón el estar aquí con su pueblo, ¿verdad? Reunido como hermano. Y es desesperante estar allá en casa y no estar en la congregación, ¿verdad, hermanos? Bien, pues vamos a dar inicio, hermanos, a esta prédica, a este mensaje del día de hoy, mis hermanos, y los voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias nuevamente al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 13. Y lo vamos a poner en los versos 10 al 17. El mensaje prácticamente lo sacamos de los versos 10 al 13, pero vamos a textualizar en los siguientes versículos para que el mensaje sea claro y entendible. Primeramente vamos a orar antes de leer esta lectura, hermanos. Quisiera que me apoyaran, inclinamos nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar para que Dios sea el que bendiga esta palabra y el que hable a nuestras vidas. Amantísimo Señor, Padre bueno, lleno de misericordia, Padre bondadoso, tú que eres el dador de nuestras vidas, Padre. Una vez más en esta mañana, Padre, primeramente le quiero pedir perdón por todos mis pecados que haya cometido, Padre. Quiero ponerme a cuentas con usted, Padre, para poder dar esta palabra, para que yo sea usado, Padre, por su Espíritu Santo ante la congregación, para que esta palabra sea de amor, esta palabra sea de edificación para su pueblo, para su iglesia, Padre. Sabemos que la palabra es dura, pero, Padre, es también disciplina para el cuerpo de Cristo. Tomemos pues esta palabra, Padre, con agrado, Padre, con amor, para que esa palabra sea guardada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el único nombre que es por encima de todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo voy a dar lectura, hermanos, ustedes me siguen con su vista. Y la palabra del Señor dice así como título ahí en esta porción. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice el versículo 10: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es el 13, 10. Mateo 13, versículo 10. Perdón. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. En Mateo 13, 10. Perdón, es Lucas. Sí, perdón. Lucas. Sí, perdón. 13. Ahí está. Nuevamente, hermanos, perdón. Una disculpa. Dice ahí, como título, hermano, nuevamente: Jesús sana a una mujer en el día del reposo. Y nuevamente leo: y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, ¿no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dios bendiga la palabra, hermanos, en esta mañana. Me quedé muy concentrado en la palabra de la hermana Rosalba. Estaba hablando también de los fariseos, y allí se me clonó el evangelio de Mateo por el de Lucas, pero bueno, ya arreglamos la situación. Bien, hermanos, de esta porción de la Escritura podrían salir no sé cuántas prédicas, 3, 4 o más, hermanos. Es mucha enseñanza. En esta pequeña porción de la Escritura tenemos bastante enseñanza, hermanos, bastante. Es una porción de la Escritura, como ya lo he mencionado, hermano, que casi se predica sola. ¿Sí? Casi usted sabe lo que está pasando, ¿no? Es como, por decir, una obra de teatro, hermano. Ya está plasmada ahí lo que está ocurriendo, hermanos. Nuestro Señor, hermanos, es maravilloso. Es grandemente lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad, hermanos. Y nosotros lo sabemos perfectamente. Nosotros sabemos que estamos del lado bueno, que estamos al lado de Él, hermano. Y esa es una muy buena noticia. No lo digo por otras personas que están separadas del amor de Cristo Jesús y que están sufriendo, que están padeciendo, hermano. Bendito sea Él, Señor, que estamos del lado de Él, hermano. Sabemos que de Él no hay, hermano, ninguna situación o problema que Él no pueda solucionar. Lo sabemos perfectamente. Aquí, hermanos, se nos presenta una historia de una mujer creyente, una mujer que creía en los milagros del Señor. En esta historia, aquí se nos presenta una mujer bondadosa, una mujer tal vez con su corazón limpio, buscadora de Dios, pero estaba enferma, estaba encorvada, hermano. Una mujer que fue llamada por Jesús hija de Abraham. Nos lo dice aquí en el verso 16. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se deberá desatar de esta ligadura en el día de reposo. El Señor la llama, hermanos, hija de Abraham. No se menciona su nombre físico, no se menciona su nombre. Pero este relato vendría a traer o vendría a ser una gran revuelta por muchos años, hermanos, hasta la fecha. ¿Sí? Ya que esta mujer tenía ya una larga espera con esa enfermedad. Dice la Escritura que tenía
18 años ya con esta enfermedad. Y aún así, hermanos, siendo mujer, el Señor la llama, le indica que se pare al frente en medio de la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? ¿Qué era la sinagoga, hermano? Era el lugar de reunión social, recreacional de todo el pueblo. Pero el sábado, hermano, era dedicado para estudiar la palabra de Dios. Esa era la sinagoga. Entonces el Señor llama al frente a esa mujer enferma, a esa mujer encorvada, que ya tenía 18 años con esta enfermedad, la mira y la llama al frente de todos. Esta sinagoga, hermanos, era exclusiva y única para los hombres. En realidad no se permitía la entrada a las mujeres. Pero a ella no le importaba. Ella estaba sedienta y hambrienta de la palabra del Señor o de la palabra de Dios. Con esta forma el Señor daba una gran lección a los fariseos, que sin amor en su corazón solo veían lo que querían ver. Solo era ellos, tenían un gran ego, hermanos, los fariseos, que solamente hacían y veían lo que ellos querían ver. Y nada más. Ciegos en su vana religiosidad y necios ante el montón de reglamentos que ya le habían añadido a la palabra de Dios. Ellos torcían, hermanos, la escritura y ponían leyes que sobrepasaban las leyes que estaban inscritas en la Biblia. Ponían leyes muy pesadas que ni ellos, lo veíamos en la escritura, en la palabra que leímos con la hermana Rosalba, que ni ellos podrían cargar. Y querían así que el pueblo las llevara a cabo. Hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, con los reglamentos religiosos que hoy respetamos sobre la Biblia. Que incluso estos reglamentos contradicen cubierta o encubiertamente la palabra de Dios. Tenemos que basarnos solamente a lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia, hermano. Dejemos esos rudimentos, esas leyes religiosas del hombre, hermanos, que no nos llevan a nada bueno. Tenemos que tomar estas leyes que solamente están dentro de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos. El propósito, hermanos, de este mensaje es reconocer ampliamente que tenemos un día de reposo. Y este día de reposo es única y exclusivamente para el Señor Jesús. También en este mensaje el propósito es reconocer el valor humano que tiene el prójimo hacia nosotros, hermanos. Estas dos enseñanzas nos trae el día de hoy esta palabra, hermanos. Y pasando al mensaje, dice la Escritura ahí en el capítulo 13, verso 10, dice: y enseñaba Jesús en la sinagoga el día de reposo. Hermanos, qué curioso, ¿verdad? El Señor se congregaba. Y no le quiero nombrar una religiosidad, hermanos, como muchos tenemos por costumbre, de congregarnos solamente una vez por semana, porque
Jesús era antirreligioso. Él no le gustaba la religión así, de frente. Él lo hacía, hermano, porque él iba a enseñar la palabra. Los principales de la sinagoga, los fariseos y saduceos, le daban el tiempo necesario a Jesús para que él expusiera la palabra de Dios. Aunque no muy de acuerdo, sí, porque su palabra prácticamente era contra ellos, contra aquellos fariseos. Él, si se fijaron en la palabra que leímos en la lectura congregacional, él los trataba de hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Sí? Así es de que, hermanos, con todo y pena, pues lo dejaban ahí compartir la palabra, pero pues era para que él los estuviera allí difamando, hermano. Pero bueno, yo creo que se lo merecían, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor enseñaba en la congregación, y qué bueno, hermanos, es enseñar la palabra de Dios. Esto es fundamental. Demos gracias a Dios por aquellos que enseñan. Tengámonos en oración, como dice la palabra, y tengámonos en alto a todo aquel que enseña, porque es fundamental el enseñar la palabra. Es donde nosotros, hermanos, nos edificamos, donde nosotros crecemos espiritualmente por medio de esa enseñanza. Así que, hermanos, es fundamental el que nosotros podamos enseñar la palabra, como usted ya la tenga en su vida o en su corazón. Es fundamental que usted la pueda enseñar a los demás. En este caso, Jesús enseñaba a las personas, pero las personas, los discípulos, enseñaban a otras personas, y así sucesivamente hasta el día de hoy, hermano. Por eso tenemos la palabra, hermano, porque ha venido trascendiendo generación tras generación la enseñanza. Así es de que es fundamental la enseñanza de la palabra de Dios, hermano. Pero también, hermanos, es muy bueno escucharla, poderla escuchar. Por eso estamos aquí el día de hoy, escuchando la palabra de Dios, hermano. Dice un salmo muy hermoso que yo que todos nos sabemos, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, hermano, este salmo qué hermoso, qué bonito. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra en tu vida, hermano? Te va guiando. Imagínense que usted vaya en la oscuridad, o que esté en la oscuridad, ¿cómo camina? Necesita esa luz, esa lámpara, esa lumbrera, hermano, para que ilumine su camino, para poder seguir caminando en ese camino. Si a usted se le apaga esa lámpara, esa lumbrera, hermano, no podrá caminar en la oscuridad. Así que es importantísimo escuchar también la palabra, hermanos. Aparte, hermanos, que Dios hace milagros en medio de la congregación. Esto es algo enormemente maravilloso. Dios hace milagros en medio de su congregación. Qué importante es saber esto, hermano. Pero lo más importante de todo, hermanos, es estar donde está el Señor. Es estar donde está el Señor. Eso es lo más importante, hermano. Estar en el momento justo, en la presencia de Dios, para recibir de su amor y de su misericordia. Eso es importantísimo, hermano. Estar en la presencia del Señor para recibir de su amor y de su misericordia. ¿Piensa usted, hermano, que
que esta mujer, si hubiera quedado en casa, atareada, con los quehaceres del día, si hubiese perdido esta tremenda oportunidad de ser sanada en medio de la congregación. Claro que sí, hermano. Porque dice ahí que Jesús la miró, la llamó y la liberó o la sanó. ¿Cree usted, mi hermano, que si esta mujer hubiera estado en su casa afanada, haciendo sus quehaceres del día de su casa, hubiera encontrado esta gran misericordia de parte del Señor, esta gran sanidad? Pues déjeme decirle que no, hermano. Lamentablemente no. Lamentablemente no. O si ella hubiese hecho, hermanos, el día sábado, el día de descanso en su casa, ¿usted cree que también hubiese perdido esta gran oportunidad de sanación? Claro que sí, lo hubiese perdido. La ley decía en aquellos tiempos, hermanos, que el sábado, el Shabbat, era para dedicar el tiempo para conectarse con Dios. El sábado, hermanos, era el día del descanso. Hoy, gracias a la misericordia y al amor del Señor, hermanos, Jesús es nuestro descanso. Y hoy ya no tenemos un día prefijado para que descansemos en el Señor. Todos los días Él es nuestro descanso. Sí, venimos aquí el domingo, el miércoles, los viernes a cita, pero todos los días, hermanos, es dedicado al Señor. No nada más el domingo, el miércoles, el viernes, sino que todos los días, hermanos, tenemos el descanso en el Señor. Dios y su Hijo Cristo Jesús, hermanos, es el mayor reposo que tenemos en nuestras vidas. Los fariseos, hermanos, en el tiempo de Jesús, ya le habían añadido al mandamiento de respetar el sábado un sinnúmero de reglas, perdiendo totalmente el significado de este mandamiento. Ya le habían añadido tantas cosas, hermano, y cosas que ni ellos podían hacer, cosas que ni ellos podían llevar en sus hombros, pero querían que las personas, que el pueblo lo hiciera. Dice el versículo 11, seguimos en esta porción, que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad y andaba encorvada. ¿Sabe lo que es encorvada, hermano? Andaba completamente, literalmente, con su espalda torcida, mirando hacia abajo todo el tiempo. Ella no podía enderezar y voltear su mirada hacia arriba. Todo el tiempo estaba encorvada. Y tenía, dice la Escritura, tenía 18 largos años ya así, enferma, con esa enfermedad, encorvada. Y de ninguna manera, dice la Escritura aquí, de ninguna manera ella se podía enderezar. El Evangelio de Lucas, hermano, fue escrito o fue redactado por Lucas. ¿Y Lucas qué era, hermano? Lucas era un médico. Y él mismo escribió este texto y dijo, de ninguna manera se podía enderezar. Qué bueno, hermanos, qué bueno que aquella mujer no se excusaba con eso de su enfermedad,
para no asistir a la congregación. Qué bueno, hermano. ¿Se imagina la mujer se avergonzara de estar como estaba, de estar encorvada, de estar erguida todo el tiempo? Se avergonzara de no ir a la congregación. Hermanos, nosotros nos avergonzamos porque nos sale una erupción en la cara y ya no queremos ir a la iglesia porque nos quemó el sol. Por cualquier razón, hermanos, buscamos una excusa para no estar en la congregación. Esta mujer encorvada, hermano, imagínese usted. Y no era excusa, hermano, para que esta mujer asistiera a escuchar la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que en este tiempo de muchas personas que no asisten a la congregación porque se sienten enfermas y por ello deciden quedarse en casa. Y no me quiero referir, hermanos, a personas que están postradas o con una enfermedad grave en una cama o en un hospital o en casa recuperándose de alguna de ellas, hermano. Me refiero directamente a personas que aún con una simple molestia prefieren quedarse en casa, hermano. Qué grave está esto. Esto es grave, hermano. Estas personas no tienen el interés de ir a escuchar la palabra de Dios y se justifican con una simple enfermedad. Pero, sin embargo, están dispuestas a ir a otros sitios a donde los invitan, donde ni siquiera se acuerdan que están enfermos más. Caray, hermanos, pero ¿cuántos hermanos están enfermos y no van a una sola reunión, a la congregación donde podrían ser sanados por Dios, haciendo uso de los dones de sanidad que se ha repartido entre los suyos en la congregación? No van a la iglesia, hermano. No quieren ir a la congregación a buscar esa sanidad. Esta historia, hermanos, de la mujer encorvada, nos relata que esta mujer sin nombre padecía de una enfermedad crónica que le afectaba muy directamente la columna y la tenía muy, pero muy encorvada. Esta mujer no tenía una solución real, hermano. Lo único que podía hacer el médico era darle alguna receta de alguna compresa caliente, de algún analgésico, de alguna bebida, pero si su situación principal no podía ser curada. Ella se vería encorvada cada día más y más hasta quedar completamente postrada. Hermanos, el Señor miró su hambre cuando la vio allí en la congregación y miró esta hambre por la palabra, especialmente este día que ella fue a congregarse. Ella fue a buscar sanidad. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró ese día, hermano? Yo le pregunto. Encontró al dador de la gracia, al Dios de amor y misericordia, que aquel mismo día le vio y decidió resolver su problema de una sola vez. De una sola vez. Hermanos, hoy en día nos encontramos ampliamente sanos, hermanos,
pero buscamos una y mil excusas para no congregarnos. ¿Cuántos cristianos llenos de vigor permiten que dominen sus mentes causas insignificantes para no asistir a la iglesia? Cualquier causa, cualquier dolor para no asistir a la iglesia. ¿Cuántos hoy en este grupo no quisieron estar aquí por cosas inútiles? Prefirieron estar de ociosos o entretenidos en sus diversiones o en sus negocios sin recordar el compromiso tan grande que tienen de congregarse con la iglesia. Hermanos, qué tremendo es esto. Y aún, hermanos, todavía más, miran con desprecio a los que buscan santificarse este día de reposo. Al congregarse con los demás creyentes, se conforman con lo mismo, pero a la vez quieren todas las bendiciones de Dios. Son conformistas, no quieren venir a la congregación, no quieren venir a escuchar la palabra del Señor, pero aún así están queriendo todas las bendiciones de Él. ¿Cómo van a encontrar la bendición? Si vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si esa mujer encorvada no hubiera ido a la congregación? Si hubiera quedado en casa, no hubiese encontrado esa sanidad, esa liberación de su enfermedad en ese mismo día y en esa misma hora. Estos hermanos que no se congregan quieren las moradas celestiales, pero no acuden a la reunión, hermanos. ¿Cuántos hermanos al terminar la reunión dan gracias a Dios porque estaban aburridos y querían que esto se terminara y querían salir a su lugar de confort? ¿Quieren, hermanos, habitar para siempre en las moradas celestiales? Pero ¿cómo se explica a usted esta incongruencia? Si no vienen a la iglesia o no vienen a congregarse. Dice David en el Salmo 122: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hermanos, hoy les pregunto, ¿estamos con Cristo o estamos sin Cristo? ¿Estamos con Cristo o estamos sin Cristo? ¿O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? ¿O somos como aquellos que nos dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Hermano, recuerde una cosa muy importante: la iglesia no se constituyó sola, la iglesia la constituyó Cristo Jesús. La iglesia no la constituyó la persona, el hermano, el pastor. La iglesia la constituyó Cristo Jesús, hermano. Debemos estar en y con la iglesia todo el tiempo, en toda reunión, en toda cita, hermano. Porque puede ser que si usted pierde una reunión o no va a ella, puede ser que allí le vaya a llegar su sanidad o su milagro, hermano, y no le va a llegar porque usted no vino a la congregación. Dice muy directamente que el Señor vio a la mujer, la vio, la llamó y la sanó. ¿Cómo va a verla usted si se queda de ocioso en su casa, haciendo los afanes, los quehaceres de allá de casa? ¿Cómo lo va a ver para sanarle?
Tiene que estar aquí en la presencia, dice, el mejor lugar es en la presencia del Señor. Es el lugar más alto, dice un canto. ¿No lo dice así, hermano? ¿Cuál es el lugar más alto? Estar a sus pies. Volviendo a la escritura, en Lucas verso 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Hermanos, una sola cosa hizo aquella mujer ese día. Y lo más importante, yo creo, en toda su vida. ¿Qué hizo esta mujer? Ir a la sinagoga. Nada más. No tenía que llevar dinero como cuando nosotros vamos al doctor, que tenemos que llevar cientos y cientos de pesos porque las consultas están carísimas. No tenía que hacer eso, ¿no? La mujer solamente tuvo la necesidad, tuvo el hambre de ir a escuchar la palabra del Señor y fue a la sinagoga. Solamente. Eso fue lo único que hizo. Pero el Señor hizo tres cosas a la vez. La vio, el primero, la vio porque estaba en el lugar correcto. ¿Se fijan? Aquí nos está complementando lo que yo acabo de decir. La miró porque estaba en el lugar correcto. No estaba en la calle, no estaba en su casa, no estaba en la tienda, no estaba en ningún otro lado más que ¿dónde? En la congregación, en la sinagoga. Hoy podemos decir aquí, con la iglesia, en el templo. La llamó, dos, porque estaba cerca de él. Volvemos a decir cuál es el lugar perfecto, a sus pies. Por eso la llamó, porque estaba cerca de él y podía oírle. Y le habló pronunciando su dictamen de sanidad. Le habló pronunciando su dictamen de sanidad. Hermano, Cristo Jesús es todopoderoso. Él tiene autoridad sobre toda enfermedad, no importa cuál sea el detalle de la misma. El Señor es dueño y dueño de todas las cosas. ¿Sabe, hermano? El Señor, con un abrir y cerrar de ojos, puede arreglar todo aquello que está funcionando mal. Él es el mejor médico. Él es el mejor médico. Él, hermanos, puede arreglar o curar lo que sea sin usar ni un solo comprimido, una sola pastilla de medicamento. Él es el mejor técnico y todo lo repara sin tener que esperar a que alguien le diga cómo hacerlo. Él lo puede todo, hermano. Él lo puede todo. Ponga mucha atención en esto, hermano, que voy a decir. Jesús, en este momento que da sanidad a esta mujer, no tiene que orar al Padre para dar esta sanidad. ¿Y por qué no tiene que orar al Padre para sanar a esta mujer, hermano? Porque estaban en completa comunión. ¿Usted qué cree que Dios no haya querido sanar a esta mujer por medio de su Hijo Cristo Jesús? Claro que sí. Estaban en la misma idea, en la misma comunión. Por eso Jesús en esa hora no tuvo que orar al Señor para curar a esta mujer. Él y el Padre nunca trabajan independientemente, hermanos, porque así lo dice el Señor: el Padre y el Hijo son uno solo. Qué importante, hermanos, es estar en el sitio correcto y a la hora indicada. Como aquella mujer
Qué importante es estar en los negocios del Padre Celestial. Qué valioso es estar donde el Señor está enseñando y obrando a la vez en todas las peticiones y oraciones del pueblo de Dios. Qué maravilloso es estar en la presencia, a los pies del Señor, para ser vistos, para ser llamados y ser sanados en el mismo lugar, en la misma hora que a usted le llega ese momento de salida. Qué hermoso es estar a los pies de Cristo, hermano. Qué bueno es estar donde el Señor está obrando. Qué bueno es estar oyendo cerca la palabra de Dios, como para llamar la atención de Él y de oír su llamado. Él puede hacer libre a cualquiera de sus enfermedades, hermano, a la hora que Él quiera, y puede hacernos libres también de la esclavitud del pecado. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que Él nos puede sanar físicamente, si así lo requiere, o lo puede sanar espiritualmente, si también así lo requiere. Él puede, Él sabe cómo hacerlo, y no tendrá duda de hacer con usted lo que Él quiera hacer. Pero, hermanos, debemos ir o debemos estar ahí cuando Él nos llama, obedeciendo una cosa básica. ¿Cuál es la cosa básica que Él nos incita a que hagamos todo el tiempo? Ir a congregarnos. Ir a congregarnos y estar ¿en qué? En oración. Eso es lo más básico, hermano. Él no es lo que se requiere. Él no pide tantos requisitos. Él no pide tantas cosas, hermano. Solamente que vengas a la congregación y estés en oración. Si la mujer, hermano, no hubiese querido oír esa llamada que le hizo en la sinagoga, se hubiese perdido de haber sido libre de esa horrible enfermedad. Él puede enderezarnos si estamos torcidos, hermanos. Puede hacer recto nuestro caminar cuando nos estamos encorvando, torciendo poco a poco, hermanos, por los deleites y los afanes de la vida. Si vamos con la vista hacia abajo, hermanos, sin poder mirar hacia arriba, Él tiene el poder de hacer el milagro y desatar cualquier atadura. Y puede hacer que hoy mismo miremos al cielo y alabemos al que vive y reina para siempre, Jehová de los ejércitos. Si usted está con la mirada hacia abajo, hermano, y no puede mirar hacia arriba, hermano, Él hará y lo curará y lo sanará y hacer que dé gloria y alabemos al Señor Todopoderoso. Dice la Escritura en el verso 13 que el Señor puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Esto, hermanos, debió hacer una escena maravillosa, una fiesta, hermano. ¿Se imagina que un hermano de nosotros esté enfermo, esté torcido, esté encorvado y pase enfrente de la congregación y sea sanado por el Señor? Sería algo tremendo, algo maravilloso, hermano. Pero dice aquí que la mujer pasa al centro caminando como ella puede. Todos la miran, hermanos. Los religiosos, escrupulosos, se preguntan: ¿qué hace una mujer enfrente del predicador? ¿Qué hace una mujer enfrente del predicador? Y luego, en delante de todos, hermanos, que estaban reunidos en la sinagoga, Él impone las manos en su cabeza y en su cuerpo, y en delante de todos la mujer se endereza, hermanos. Gloria a Dios. La mujer se endereza. Y el Señor, gloria al Señor, y levanta sus brazos al cielo y da gloria al Señor
Dice así la Escritura: el Señor puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Daba gloria al Señor una y otra vez, hermano. Esto, hermanos, debería haber dado una alegría a todos los que estaban ahí reunidos. Esto debería haberles dado un gozo por todo lo que hizo en ese momento este hombre venido de Nazaret. La mujer es sanada, hermanos. La mujer estaba encorvada, que tenía esta atadura por el maligno, dice ahí, desde hacía 18 años. En realidad, no sabemos, hermanos, si era una condición física o si era una condición espiritual, porque dice ahí era una atadura que el demonio, el maligno, le tenía a esta mujer. Tengamos cuidado, hermano. Muchas veces nuestras enfermedades pueden venir de una atadura por el maligno. Y podemos estar yendo a los médicos y médicos y médicos y no podemos ser curados. Necesitamos que solamente el Señor nos levante y nos sane de este tipo de atadura, hermano, de una atadura espiritual. Hermanos, esta gran señal que se presenta en esa sinagoga, hermano, es una señal más, hermanos, para reconocer a Cristo Jesús como nuestro sanador. Y es una razón y una señal más, hermanos, para que pongamos en nuestro corazón el estar cerca de los pies del Señor, donde podamos, hermanos, ser vistos, donde podamos ser oídos en nuestra oración, en nuestra petición, y donde podamos ser llamados, hermanos, para la sanación. ¿Se da cuenta lo importante? Entonces, que ir es ir a congregar y no dejar esto como en saco roto, de decir, bueno, es que tengo yo este compromiso, mejor me voy a mi compromiso y voy para el otro domingo. ¿Qué tal, hermano, si en esa ocasión le llegaba a usted, iba a ser llamado por el Señor y se perdió esa gran oportunidad de ser sanado porque usted no asistió ese día a congregarse? Quiero concluir, hermanos, este mensaje. Hermanos, hay en el mundo infinidad de personas que aún estamos torcidos, que estamos encorvados, con la mirada siempre hacia abajo. Pero con este relato, hermano, con este mensaje que acabamos de escuchar, nos queda bien claro que para el Señor, hermano, no hay nada imposible. Que lo que el hombre y la ciencia no han logrado hacer, Dios lo ha hecho por medio de su Hijo Cristo Jesús. Pero repito, hermano, los más grandes milagros de sanidad se han llevado a cabo en su presencia y directamente en la congregación. Es por eso, hermanos, que hoy le invito a que no se quede en casa, hermano. Si estás o no enfermo, el mejor lugar para estar seguro es en la presencia del Señor. No hay otro lugar más que estar en la presencia del Señor. Y quiero terminar, hermanos, este mensaje con un salmo. Es el Salmo 84:3, que dice: aún el gorrión halla casa
y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Hermano, no se aleje, no se vaya de la casa del Señor. No sea como aquellos que tienen por costumbre el de no congregarse. Esté cerca de los pies de Cristo para que el día menos pensado, para que el día que usted menos lo piense, hermano, sea llamado y sea llevado al frente de la congregación, y ahí, hermano, en delante de todos, usted y yo podamos ser sanados. Amén. Oremos. Padre, una vez más le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, Padre. Gracias por alimentar a su pueblo, Señor. Le pedimos, pues, que usted, Padre, ponga el anhelo en nuestros corazones para que tengamos esa hambre de usted. Que, Padre, el venir aquí a la congregación no sea una carga más, Padre. Que al contrario, Padre, sea algo que nos salga de nuestro corazón. Que sea como el alimentarnos, como el desayunar, como el comer, como el dormir, Padre. Que así sea ese deseo de venir a la casa del Señor. Que cuando esa sanidad, Padre, llegue a nuestras vidas, nosotros podamos estar ahí en el lugar correcto, para que podamos, Padre, encontrarnos con usted y que ese día podamos glorificar su nombre, Señor, porque fuimos sanados. Usted disponga el tiempo, que sea su voluntad, Padre, cuando esa sanidad llegue a nuestras vidas, Padre, según sea su misericordia, Padre. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.